de las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. De aquí pues resurgió y se toman, van de la mano lo que son el reglamento de funciones de la Ciudad de México y de toda la República, ¿no? O sea, todos van de la mano. A lo mejor aquí es el capítulo 7, allá están las normas técnicas complementarias en el artículo 86, no sé, o sea, pero es prácticamente lo mismo, son copias fieles, ¿no? Aquí nos habla exclusivamente de lo que es para los edificios del Seguro Social, ¿verdad? Como dice el campo de aplicación, pues todos los inmuebles que construye, remodela o amplía el Instituto Mexicano del Seguro Social. No habla lo que es del reglamento, de las construcciones de la Ciudad de México o zonas conurbadas o de la República, que también ahí, ahorita lo vamos a ir platicando, también ahí pues, tiene sus parámetros para este tipo de sistemas, ¿sí? Clasificación de los incendios, aquí nos habla también que tenemos incendio clase A, que son aquellos en el que el combustible deja residuos carbonosos y brasas. Esta clase de incendios se caracterizan porque se agrieta el material y se propagan de afuera hacia adentro, ¿sí? Y son también todos los materiales sólidos, ¿verdad? Con madera, papel, cartón, estopas, todo lo que es sólidos. El incendio clase B, bueno, un paréntesis, lo primero que vimos fue unas anotaciones que tenemos de ahí de protección civil con un grupo del heroico cuerpo de bomberos que nos hicieron favor de llegar, nomás pasé una partecita, ¿no? Es muy grande lo otro también, ¿no? Y si ven, como les digo, van de la mano, ¿no? Uno con otro. Allá en protección civil, bomberos, habla a nivel general, aquí nomás particularizan en lo que es el seguro social, pero es prácticamente lo mismo. Los incendios clase B, que está producido en aceites, grasas, pinturas, en todos los líquidos inflamables, ¿verdad? Y se caracterizan por producirse en las superficies de los líquidos, por lo que para combatirlos en esencial es eliminar el oxígeno por medio de una acción sofocante. Sí, cuando tenemos líquidos, pues siempre en la parte superior, en la superficie del líquido es donde se propaga el incendio, no en la parte media ni baja, ¿sí? Y sí tienen que separar el oxígeno, ¿verdad? Entonces se utilizan, pues ya para este tipo de incendios, pues son polvos químicos, ¿no? ABC o BCO con dióxidos de carbono, ¿sí? Inclusive también oí en las noticias ayer que se incendió una fábrica de aceites. No recuerdo si fue en Monterrey o por acá. Una fábrica de aceites se incendió, ahora sí se quemó, ¿no? Y pues, destruyó todo. Y es lo que estaban haciendo los bomberos, estaban haciendo la separación del oxígeno, ¿no? La separación del oxígeno de todas estas grasas, aceites que provocaron el incendio para que tuviera la acción sofocante y poderlo controlar. Eso lo comentaron en las noticias. Y sí ellos ya, o todos esos ya saben cómo ir haciendo su trabajo. El incendio clase C son todos los circuitos eléctricos vivos, todo lo que son interruptores, tableros, motores, aparatos domésticos, entre muchos otros. ¿Sí? Recuerden que muchas veces cuando tenemos conectado el aparato o hay unas descargas eléctricas, cortocircuitos, pues salen los chispazos, ¿no? Salen chispas o cuando conecta uno a veces o hay sobrecargas, salen chispitas, ¿no? Salen chispas, ay, ¿qué pasa ahí? Y eso pues puede provocar también o puede ser el inicio de un pequeño incendio, ¿no? Entonces, ese tipo es de la clase C. No sé si a ustedes les ha pasado en sus casas, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Muy poquito. Entonces se deben de emplear extintores no conductores de electricidad con polvos químicos secos o el dióxido de carbono, porque va a correr el peligro de recibir una descarga eléctrica. Entonces, es otro tipo de material con
que se va a controlar este incendio. El incendio clase D son los que se originan en los metales. Todo lo que son metales, ¿sí? Ahí es donde se propaga el incendio clase D. Es lo mismo que nos comentaban en el otro apartado, pero aquí no trae el clase K, que es las cocinas, ¿no? Sino lo trae en el de protección civil. Y como dice, para esta clase de incendios es difícil mencionar un solo tipo de agente extintor debido a la diferencia estructural que existe entre cada uno de ellos. Por tal motivo, los agentes extintores que se usan para combatir el fuego de un metal casi siempre no son útiles para combatir el fuego de otro, ¿sí? Recomiendan que es de gran importancia tomar en cuenta esta clasificación para determinar el equipo correcto al realizarse las instalaciones y señalamiento de las medidas de prevención y extinción que deben de tomarse, ¿sí? Claro, está aquí todos los supervisores cuando se hacen los proyectos, desde que se hacen los proyectos, ¿no? Desde ahí están viendo, checando dónde se deben de ubicar los hidrantes, qué tipo de extintores se van a colocar, en qué áreas, cómo van a estar rellenos, qué capacidad, y cuando se está realizando la ejecución de la obra, lo mismo, ¿sí? Están viendo que todo se lleve a pie de la letra, ¿no? Que lo más correcto es de que nunca suceda nada de esto. Las sustancias que se emplean para la extinción del fuego es agua, que tiene una gran acción enfriadora. Se usa solo o mezclada con otros agentes humectantes. Agentes sustitutos de gases halógenos, ¿verdad? Que no dañan la capa de ozono, el dióxido de carbono, que tienen acción sofocante, de que desplaza el oxígeno de la combustión, es un gas inerte, más pesado que el aire, no es conductor de la electricidad y es totalmente seco. Recuerden que nosotros tenemos el triángulo del fuego, ¿no? Que necesitamos 3 elementos para que exista un fuego. Si uno de esos elementos no lo hay, pues nunca lo vamos a propagar. Por eso cuando existe ya un fuego, pues es lo que tratan de hacer, separar, ¿no? Dependiendo del tipo de incendio, es separar un elemento del otro para poderlo controlar. Tenemos, bueno, se tienen los polvos químicos secos normal, BC, que también son de acción sofocante, que va a desplazar el aire de la combustión mediante nube que forma al salir del equipo contra incendio. Los polvos químicos secos de potasio, BC, que se descompone más rápidamente que el anterior, produciendo dióxido de carbono. También tiene acción sofocante, por lo general todos son de acción sofocante. Los polvos químicos ABC, que tiene de acción sofocante y enfriadora producida por los efectos de descomposición ante la presencia del fuego. Es un compuesto de fosfato monoamónico polivalente molido. No sé qué es eso, pero se oye bien a todo dar, ¿no? Bien apantallante. Bueno, todo esto es químico, ¿no? Todo es químico y es la acción que prevalece o que tiene para poder sofocar o controlar un incendio. Aquí tenemos la clasificación de los equipos contra incendio, ¿sí? Que se tienen equipos portátiles que se utilizan para combatir conatos de incendio o fuegos incipientes, o sea, muy tranquilos, ¿sí? Y pueden trasladarse a mano o sobre ruedas. Su nombre está determinado por el agente extintor que utiliza, como puede ser polvos químicos o dióxidos de carbono, ¿sí? Esos son todos los que son los extintores, ¿verdad? Son los equipos portátiles, o sea, cuando se tienen los conatos o fuegos incipientes que inician, bueno, se pueden utilizar estos equipos portátiles. Los equipos fijos, pues son todos los hidrantes, los rociadores,
los sistemas de dióxido de carbono y los sustitutos de gas autorizados nada más, ¿sí? Los hidrantes pues ya los conocemos, ya los hemos visto, están en gabinetes, empotrados a los muros o en el exterior. Los de los rociadores, pues esos van bajo plafón, ¿sí? Ya en base por medio de sensores, al aumentar la temperatura, pues estos por medio de aspersores se encienden y hacen una lluvia de agua, ¿no? Para combatir los incendios. Y los sustitutos son similares, los que son los de dióxido de carbono, también son, esos van bajo plafón y al igual su acción es similar, ¿sí? Lo mismo que los de gas salón. Y se tiene la clasificación de riesgos, es lo que hemos venido platicando. ¿Dónde van a ir estos tipos de equipos? En todos los inmuebles que maneja el Seguro Social, en todos. En todas las edificaciones ajenas a las del Seguro Social, únicamente en los de alto riesgo, ¿sí? Que son centros comerciales, donde hay mucha aglomeración de usuarios, edificios ya de alturas considerables, con una ocupación poblacional alta, ¿sí? Con metros cuadrados de construcción ya elevados, otros edificios, aunque sean pequeños, los productos que manejen, ¿no? En algunos comercios manejan mucho producto, ¿verdad? Manejan mucho producto y inflamables, y por lo tanto, pues están considerados en alto riesgo. Ahorita también me acuerdo que hace muchos años ya trabajaba yo y hubo un incendio también en el mercado de la Merced, también por pólvora. Por eso también empezaron a prohibir todo lo que es la pirotecnia, ¿sí? Antes se vendía bastante, muchos a la Merced, se surtían de bastantes tipos, modelos de cohetes y ya los revendían, ¿no? Los revendían, uno de chamaco pues compraba de todo tipo, ¿no? Para divertirnos en las fiestas patrias, diciembre, todo eso, ¿no? Sí, pues las empezaron a prohibir porque también ahí en el mercado de la Merced hubo un siniestro y se incendió gran parte por descuido de pirotecnia que tenían ahí almacenada. Inclusive yo trabajaba en la delegación Venustiano Carranza, trabajé un rato ahí y nos tocó un operativo, nos tuvimos que ir, yo de afuerita, ¿no? Apenas tenía una semana de estar trabajando apenas ahí. Sí, pero ya todos los inspectores, fueron a saquear, ¿no? Ahora sí a saquear, a retirar muchos puestos que estaban vendiendo pirotecnia, ¿sí? Y las camionetas de la delegación llenas, ¿no? Con mucho cohete, ¿verdad? Y, o sea, decomisarlos, porque estaba prohibido, ¿sí? Y son, ahora sí, ese tipo de locales de alto riesgo, al igual que otros. Y acá de este lado del Seguro Social, pues son donde se manejan o almacenan productos líquidos o gaseosos con puntos de inflamación menor a 37.8 grados centígrados, ¿sí? Son sólidos altamente combustibles, pirofóricos o explosivos, además de las sustancias que tengan la propiedad de acelerar la velocidad de reacción química, que genere calor o aquellas otras que al combinarse impliquen riesgo de incendio o exposición como son, entre otros. Aquí, pues claro, está cuando se hacen los proyectos para una nueva clínica, un nuevo hospital del Seguro Social, pues siempre va a haber bodegas donde se van a almacenar solventes, ¿no? Solventes donde se van a manejar alcoholes, entre muchos otros productos. Y esos pues ya los van poniendo por separado, ¿no? Como dicen ahí, los alcoholes, los reactivos químicos,
detergentes que reaccionan con otros productos, pinturas. Siempre en todas las clínicas del Seguro Social hay una oficina de conservación y mantenimiento, y pues manejan entre muchos solventes, pues también pinturas, ¿no? Para estar dando mantenimiento al edificio, ¿no? Tienen todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Y todas las áreas locales y edificios de alto riesgo, que dice que por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción, se debe instalar como mínimo un extintor de la capacidad y tipo requerida para los riesgos específicos, ¿sí? Además de un sistema de equipo fijo. El equipo fijo, pues, es el hidrante. Esto también lo marca el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, que por cada 200 metros cuadrados o fracción, instalar un extintor como mínimo, ¿sí? Y el equipo fijo. Locales de riesgo medio son los que manejan o almacenan materias primas, productos o subproductos, con punto de inflamación menor a 93 grados centígrados, que no estén comprendidos en el riesgo alto, ¿verdad? Como los talleres de conservación, laboratorios o estaciones eléctricas, casas de máquinas, y todos los almacenes que no estén comprendidos en el riesgo alto. Los auditorios y teatros. Auditorios y teatros por ahora sí, los usuarios que van a estar ahí, ¿no? Qué cantidad de personas se manejan en los auditorios y teatros. Por consiguiente, se consideran en riesgo medio, ¿sí? Y los de bajo riesgo, pues son todos donde no existen productos con puntos de inflamación de más de 93 grados. Se consideran dentro de este riesgo todos los locales que ya no están comprendidos entre los otros dos riesgos, ¿no? Que son los pequeños consultorios, el recibidor, ¿cómo le llaman? La sala de espera, en fin, ya son que no están manejando esos tipos de productos, ¿sí? Al igual aquí, pues una casa habitación, un edificio con poquitos departamentos, prácticamente nos dicen que construcciones menores a 1000 metros cuadrados de construcción son de riesgo bajo, ¿sí? Que no manejen productos o subproductos de alta peligrosidad, ¿sí? Muchas veces hay una construcción de 1000 metros cuadrados, pero es un taller o es una pequeña navecita industrial y maneja, o un taller mecánico, pues ese ya está dentro de un riesgo medio, ¿sí? Entonces, ya cuando son de oficinas, de departamentos que no rebasen los 1000 metros cuadrados, se consideran de riesgo bajo, ¿sí? Aquí también nos dan algunas características que son similares a las otras, que debe evitarse el paso de instalaciones hidráulicas sobre materiales almacenados que sean susceptibles de provocar siniestros al reaccionar con el agua. Sí, hay algunos elementos que se les aplica agua y reaccionan, ¿no? Todos los almacenes deberán contar con extintores, aun cuando existan otros sistemas de protección. Eso sí, en los productos volátiles, inflamables o ambos, se deberá instalar los extintores a una distancia no mayor de 10 metros entre ellos. Las áreas de guardapapel, trapo y ropa se protegerán por medio de aspersores de agua de acción automática. ¿Sí? En muchos lugares, no aquí, sino igual así aquí en algunas zonas de alto, ¿cómo le podemos llamar? De alto valor adquisitivo, pues tienen aspersores, ¿no? Tienen aspersores, así como algunos casas habitación, residencias en Estados Unidos, en Europa, dentro de las zonas de las cocinas donde se maneja fuego, tienen aspersores. Sí, eso ya es por
norma de ellos, ¿no? Sí. Bien. Nosotros para seleccionar el sistema de equipos debemos de ver el tipo de riesgo que tienen nuestros edificios. Yo hace algunos años hicimos unos proyectos de unos locales comerciales, ¿verdad? Y estaban considerados en alto riesgo. En un proyecto fueron como 50 locales, un poquito menos, con 40 locales comerciales. ¿Sí? Entonces ahí con el propietario, los socios, no, ¿sabes qué maneja? Que no, porque nos piden algo para protección civil, que no se van a manejar solventes, no de renta de nada, ni de fotografías, en fin, todo va a ser para que no tener que poner un sistema contra incendio. Sí, pero ya por los metros cuadrados de construcción, pues ya se requería, ¿no? Era una pequeña placita. Y luego se hicieron otros, fueron alrededor de 90 locales comerciales, 2 niveles y un tercer nivel con todo un blue garden, con cafeterías y todo ese rollo, pues también ahí se requería, ¿no? Y los evitaron. Pues ahora sí ya depende de cada persona, ¿no? Dicen, vamos a tener un monstruo ahí, pues, que no va a servir para nada, ¿no? Bueno, ojalá y nunca sirva para nada, pero siempre se requiere, ¿verdad? Ahí va a estar parado, ahí va a estar quieto, que lo tienen que poner a funcionar, sí, ¿verdad? Que va a estar con comunicación con la cisterna de agua potable también, porque no se puede tener agua estancada, ¿sí? Y a funcionar para que no se peguen los equipos, ¿verdad? Un equipo eléctrico, si no se pone a funcionar, se pega y jamás lo puede uno volver a poner en funciones, igual que uno de motor de combustión interna. Entonces, de repente, quizás cada una vez a la semana, pues ponerlos a funcionar, ¿sí? Pero pues ahora sí se disfrazó todo esto y no se puso. Recuerden que en los locales comerciales, en las pequeñas placitas comerciales, pues siempre va a haber áreas de cocina, ¿no? Siempre. De modo que haya área de cocina y todo sea para llevar o ya que esté listo, preparado, pues ahora sí llévensela, no fría o tómansela donde quieran. Pues no, pierden a los clientes. Bien. Y los criterios, pues es lo que estábamos comentando. Para el riesgo bajo, se debe colocar un extintor por cada 500 metros cuadrados o fracción. Para el riesgo medio, ¿verdad? Aparte de hidrantes, se van a colocar por cada 300 metros cuadrados o fracción. Y si el riesgo es bajo sin hidrantes, van a ser a cada 300 metros cuadrados. Y si es medio, si es bajo sin hidrantes, a cada 300. Si es medio sin hidrantes, a cada 200 metros. Y para el riesgo alto, pues es a cada 200 metros cuadrados, dependiendo de las áreas donde estén, que no deben estar separados a cada 10 metros entre ellos, y toda la que es la red contra incendio, ¿sí? O sea, son disposiciones que se marcan. Todo esto también se marcan en las normas técnicas complementarias, además de que debe de llevar alarmas sonoras y detectores de humo, además, ¿sí? Pues estas van a funcionar conforme al incremento de la temperatura, ¿sí? Claro, si hay gas y es la explosión, pues no da oportunidad de nada, ¿no? Y ¿esto qué es? Bueno, aquí son de los hidrantes, extintores, más o menos, que son, iba a comentar algo. ¿No? ¿Querían comentar algo? Por ahí escuché. No, profe, creo que no.
Bueno. Bien, acá no se deben de colocar a distancias mayores de 30 metros de separación entre uno y otro. Colocarse a una distancia de tal persona que una persona no tenga que caminar más de 15 metros. Su altura máxima es a 1,60 del soporte del extintor. Y colocarse en sitios donde la temperatura no exceda los 50 grados o no sea menor a los 0 grados. ¿Sí? Sitios visibles, de fácil acceso, cerca de las puertas de entrada o salida, o cerca de los trayectos normales de recorrido. Deben de sujetarse de tal forma que puedan descolgarse fácilmente para ser usados. Claro, más trae un ganchito, ¿no? Trae el soporte y nada más se fija. ¿Ahora qué pasó? Sí, entonces es muy fácil la sujeción, ¿verdad? En los lugares donde se instalen, deberán, en los que van en piso, hay unos extintores que son pesados, son grandes, que son ya tirados por diablitos. Entonces, esto se debe de hacer un círculo, ¿verdad? De 60 centímetros o 100 centímetros de diámetro, o un triángulo, ya sea un círculo o un triángulo, deben de estar en color rojo y quedando el extintor en el centro de ellos. Bueno, todo es bajo norma, ¿no? Sí, sí he visto yo algunos en algunos edificios, en algunas industrias que hemos entrado, en la Bonafón, en la Johnson y Johnson, que hemos andado trabajando por ahí, ya tiene algunos años. Sí he visto ahí colocados extintores de piso, ¿sí? Y así están, claro, donde no estorben los trayectos, ¿verdad? Y el sistema de protección con hidrantes, eso fue de extintores, son los edificios con más de 15 metros de altura o una superficie construida de más de 2.500 metros cuadrados serán protegidos con hidrantes independientemente de alguna otra protección requerida. El sistema de hidrantes es un conjunto de equipos y accesorios fijos con gran capacidad de extinción, de los cuales debe disponerse cuando hayan sido insuficientes los equipos portátiles. Quiere decir que primero vamos a utilizar los equipos portátiles. Si no son suficientes, pues ya se utilizan los hidrantes. Y van a consistir en un equipo de bombeo, la red de tuberías necesarias para alimentar con el gasto y la presión requerida a los hidrantes de la unidad que se puedan considerar en uso simultáneo. Su localización debe de estar en el interior o en el exterior de los edificios. Debe de hacer de tal manera que entre unos y otros cubran perfectamente una superficie del riesgo a proteger, para lo cual se deberán considerar trayectorias posibles entre planos a escala una manguera de 30 metros de longitud. Es la manguera que tiene, ¿no? Los 30 metros. Los exteriores pues van a estar dentro del predio, del riesgo, protegidos, deberán colocarse a una distancia no menor de 5 metros de los parámetros exteriores de los edificios más próximos a los cuales protegen, y van a ser a prueba de intemperie. En los interiores deben estar en lugares visibles, de fácil acceso, debiéndose tener siempre un hidrante cerca de las escaleras o de la puerta de salida del edificio. El volante de la válvula angular no debe de estar a más de 1,60 sobre el nivel del piso. Es lo mismo que los hidrantes, los extintores, su altura a 1,60. ¿Sí? Es una altura estándar. El almacenamiento del agua, pues son 5 litros por metro cuadrado construido. La capacidad mínima es de 20,000 litros y la máxima 100,000 litros. ¿Sí? Yo voy a calcular de acuerdo a mis metros cuadrados por 5 litros y ya la capacidad que me dé. Si me da menor a 20,000 litros, pues voy a tener 20,000 litros. El reglamento nos marca 25,000 litros.
Y si me da mayor a 100,000 litros, pues ya tengo que ver con la supervisión del IMSS, tengo que consultar si dejamos 100,000 litros o lo que me resulte. Los sistemas de protección con rociadores es una red de tuberías colocadas bajo el del techo. Pueden estar expuestas o cubiertas por falso plafón, alimentada a presión en la que se instalan o a intervalos regulares una serie de rociadores diseñados para abrir por la acción de la temperatura circundante. Claro, es por medio de sensores, ¿no? Al aumentar la temperatura, pues se van a abrir automáticamente y se van a accionar. Y eso pues, es una forma de agua en rocío, así en... Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿eh? Bueno, ya que terminemos la teoría, para que también se lo lleven. Sí, profe. Bueno, esto es hasta dónde me escucharon, hasta el almacenamiento de agua. Sí, es que vamos, profe. Ya no escucharon los de protección con rociadores de agua. Bueno, estos están ¿No? Las que las residencias. colocados, ¿sí? Sí, eso sí. Ajá, están colocados bajo el techo, pueden estar expuestas, cubiertas por falso plafón. La presión pues, debe de estar la adecuada, en intervalos regulares. Van a estar diseñados para abrirse por la acción de la temperatura, es lo que habíamos comentado. Por medio de sensores, al aumentar la temperatura, pues estos se van a accionar, ¿sí? Y la lluvia pues, es en forma de rocío, ¿verdad? No sé si vieron una película por ahí que el señor y la señora Smith, que los dos son espías, ¿no? Uno de un bando y el otro del otro bando y son esposos. Y en un pleito que tienen ahí dentro de su casa, de su mansión, o residencia, como se le llame, se empiezan a pelear y pues tienen sus estufas prendidas, están cocinando y no sé qué rollo. Empieza a subir la temperatura y se accionan los aspersores, ¿verdad? O los rociadores de agua. Bueno, aparte la película está buena, está entretenida. Bien. Para el gasto por hidrante, bueno, hasta aquí es todo lo de las normas del Seguro Social, hasta el 7.12. Claro, esto que tenemos aquí es un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen de lo básico por cada inciso, ¿sí? Si nos ponemos a transmitir todo, pues es mucho. Bien. Y aquí también ya nos están diciendo que se vamos a considerar 2.82 litros por segundo de agua, ¿no? Que es el gasto por cada hidrante. Ya nos están dando los parámetros, ¿sí? Que es el gasto que proporcionan las mangueras con el chiflón tipo niebla, que se usan. Ya las use el IMSS, las usen otros inmuebles, es el gasto que proporcionan este tipo de mangueras, ¿no? Y una presión de 25.5 metros, bueno, una altura de carga neta, ¿sí? De 25.5 metros a la entrada de las válvulas angulares. Esto pues ya está bajo norma. Si uno va y a las empresas o a los proveedores que se dediquen a este tipo de ventas, pues ya viene todo, ¿no? Ya vienen calibrados los orificios, ya viene todo nada más para instalar, ¿sí? Pero esto lo tenemos nosotros que tomar de base para hacer nuestros cálculos, ¿sí? Y esto va a ser para el número de hidrantes que se consideran en uso simultáneo, va a ser en base al área construida de acuerdo a lo siguiente. Bueno, esto ya son unos parámetros que nos dan. También, que claro están
si un cliente o un proveedor quiere o nos dice la ubicación de hidrantes, sin respetar esto no importa, ¿sí? Aquí nos dicen que de 2.500 a 5.000 metros cuadrados, pues debe de ir 2 hidrantes. De 5.000 a 7.500, 3 y más de 7.500, 4. ¿Verdad? Son parámetros que nos están brindando, pero si podemos meter más, pues que sean necesarios, lo podemos hacer. ¿Sí? Los diámetros de las tuberías también ya nos dicen que el diámetro mínimo para alimentar un hidrante debe de ser de 2 pulgadas, de 50 milímetros, para alimentar 2 hidrantes de 2,5, ¿sí? Pulgadas. Las tuberías que alimenten a 3 hidrantes, 3 pulgadas, hasta 75 milímetros de diámetro, al igual que si alimentamos 4 hidrantes, pero podemos utilizar 3 pulgadas o, dependiendo de la longitud de desarrollo que vayamos a tener para la alimentación de 4 hidrantes, podemos utilizar hasta 4 pulgadas, ¿sí? Pueden ser 3 pulgadas si los recorridos son cortos para los 4 hidrantes, y si es largo el recorrido, pues tenemos que utilizar ya 4 pulgadas, ¿verdad? Como lo dice ahí, para longitudes mayores. La determinación de la carga total de bombeo, ya conocemos esta formulita todos. Para mi carga de bombeo va a ser igual a la carga estática de la succión, más la carga, más la pérdida de la fricción de la succión, más la carga estática de la descarga del equipo de bombeo, más mi pérdida de fricción a la descarga del equipo de bombeo, más 25.5, que es la presión en metros columna de agua que se maneja a las entradas de las válvulas angulares. Es lo que nos marca aquí, ¿verdad? 25.5. En la tubería, en la formulita de agua potable, pues nos pone más 5, ¿sí? Aquí 25.5. Estas son fórmulas para calibrar los orificios para mis cargas máximas, ¿verdad? Cuando tenemos del lado de las mangueras, cuando son 42 metros de columna de agua, ¿sí? Y para que el gasto sea de 2.82 litros por segundo. Con esta formulita, pues, se calibra el orificio, ¿verdad? Que el diámetro va a ser igual a 36.155 entre la carga disponible que tenemos en la válvula angular menos 42 por 0.25, ¿sí? Claro está, les digo, esto ya nomás es informativo porque todo esto pues ya viene calibrado. Ya de fábrica ya vienen calibradas, ¿sí? Al igual en base al gasto del área requerida para reducir las presiones en los orificios. Con esta fórmula nos va a dar el diámetro del orificio, ¿ah? En milímetros, para reducir la presión, pero que nos siga dando el mismo gasto de 2.82 litros por segundo, ¿sí? Debemos de manejar unas presiones máximas a la descarga de la bomba, que va a ser de 8 kilos por centímetro cuadrado, 80 metros columna de agua. Si es una sola red, se tiene una presión mayor. Entonces, tenemos que ver también a los proyectistas del IMSS para ver ahora sí, sus observaciones, ¿no? El equipo de bombeo debe tener 2 bombas principales, una de motor eléctrico y otra de motor de combustión interna. Es lo que comentamos, que deben de tener 2. Si el incendio es provocado por un cortocircuito, pues no va a haber luz. Se tiene que poner a funcionar la de combustión interna. Siempre van a ser cebadas o autocebantes. O sea, no van a ser sumergibles, ¿sí? Siempre van a ser al exterior, ¿verdad? Por eso es autocebantes o cebadas, que son exteriores. Los motores eléctricos, que deben de rendir 150% de su capacidad normal, con el 65% de presión, ¿sí? Esto pues sí, lo tenemos que diseñar.
Y el gasto de la bomba será el gasto requerido para el servicio de hidrantes, más el gasto requerido por rociadores. Bueno, si tenemos ambos, pues tenemos que ver qué gasto de rociadores tenemos, qué gasto de hidrantes tenemos, para calcular lo que es el motor eléctrico, ¿no? Y como comentábamos que son cebadas o autocebantes, porque estas deben de estar a un nivel superior del origen de la succión, ¿verdad? Como lo hemos manejado, siempre manejamos el motor eléctrico fuera, ¿no? Fuera de la cisterna, para poder calcular lo que es la carga de succión, ¿no? O la carga estática de la succión. Y con esto, pues, calculamos lo que es las cargas netas positivas de la succión, en base a las características de instalación del equipo de bombeo, pues la van a expresar en metros, ¿sí? Y que va a estar en base a nuestro gasto de bombeo, considerando, esta va a estar considerada o va a estar expresada en metros, ¿sí? Que dice que nuestra carga neta positiva de la succión disponible va a ser mayor a la carga neta positiva de succión requerida, ¿sí? O sea, la disponible debe ser mayor a la requerida. ¿Verdad? Y se diseña también una bomba presurizadora tipo hockey, ¿verdad? Para mantener una presión constante en el sistema. Siempre vamos a tener la bomba de ayuda en este tipo de sistemas, aunque ya tengamos la del motor de combustión o la otra, siempre se le adiciona esta presurizadora para mantener la presión. Y para mi paro de arranque, mi presión de arranque va a ser igual a la presión de diseño menos 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado, y mi presión de paro es mi presión de diseño más 1.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas presiones de paro y arranque, pues sí las debemos de tomar en cuenta, ya que es la que nos va a dar, las presiones requeridas que debemos de tener en toda la red, ¿sí? Las tomas siamesas, pues ya lo habíamos visto, sí, que son requeridas para los sistemas de hidrantes o de rociadores. Todos debemos de contar, bueno, los sistemas contra incendio deben de contar con tomas siamesas. Es las que van a ir a reforzar con más agua a las cisternas contra incendio. Sí, lo habíamos comentado, creo, ¿no? Yo pensaba que de ahí llegaban y conectaban los carros de bomberos, se conectaban ahí, jalaban el agua para combatir el incendio, y no, sino que ahí conectan el carro pipa para llenar la cisterna contra incendios y lo están atacando por dentro. Yo también pensaba lo mismo, profe. Pensaba que ahí se conectaban los bomberos y ya ahí apagaban el fuego. Sí, yo siempre tuve esa idea, pero ya después no es así, ¿verdad? Por eso siempre cuando hay lugares de estacionamiento sobre la calle y hay una toma siamesa, está prohibido estacionarse ahí. Cuando se estaciona ahí uno enfrentito de la toma siamesa, llega a la driveway en automático, vámonos, ¿no? Está prohibido. Bien. El almacenamiento de agua requerida, ya creo que está repetido esto. Está repetida esa parte. Tipos de rociadores, pues son ascendentes, descendentes, de techo, de pared, o sea, hay de varios tipos, ¿verdad? Las redes hidráulicas son equipos fijos contra incendio que sirven para suprimir por medio del uso de agua, que van a ser red primaria o principal, que debe de soportar todas las presiones necesarias de acuerdo al cálculo hidráulico, no debe de ser menor de 12 kilogramos por centímetro cuadrado, así como el diámetro, el cual no podrá ser nunca menor de 3 pulgadas. De la red principal. De la red secundaria, pues su diámetro es de 2 pulgadas y debe de soportar la misma presión de 12 kilogramos que es necesaria de acuerdo al cálculo hidráulico. O sea, ya nos marcan que
Mi red primaria es de 3 pulgadas y mi red secundaria de 2 pulgadas. Bien. Pues todavía sigue más, ¿no? Más y más, y son todas las características, especificaciones que debemos ir tomando en cuenta para nuestro diseño hidráulico de la red contra incendios. Aquí nos habla también del artículo 122, fraccionada del reglamento de construcciones. Es de lo que nos está platicando, lo que estamos sacando aquí. Todo esto que hemos estado viendo después del capítulo 7.12 de las normas del Seguro Social, todo esto ya es se me olvidó decirles que ya es del reglamento de construcciones del Distrito Federal, resúmenes, ¿no? Sí. Yo creo ahí le vamos a parar. Ya